Muy bien, muchachos, sean bienvenidos. Como pueden ver en el título, el tema de esta semana son como las fases de la escritura. O sea, como pudieron observar en las últimas clases, nosotros estábamos analizando muchas cosas desde lo mínimo, desde lo micro, para pasar a lo macro, que vendría siendo pasar, por ejemplo, de analizar qué es una palabra, qué es un verbo, qué es un adjetivo, luego cómo crear oraciones, luego los tiempos gramaticales, luego los tipos de oraciones, luego los tipos de texto. Y pues bueno, ya cuando vamos aumentando ya de nivel, los vamos preparando un poco más para este camino que es la universidad. Entonces vamos con las fases de la escritura. Atención, esto se los voy a dar, se los voy a enseñar precisamente porque mi tesis trata de las fases de la escritura, pero pues en francés, pero pues fácilmente se aplica a cualquier idioma. Y pues se ha descubierto que hay falencias en la escritura en muchos países y Colombia es uno de ellos. Y esto se debe principalmente a la inmediatez que nosotros tenemos a la información y no necesariamente para leerla. Nosotros tenemos acceso rápido a la información, pero nosotros nos fijamos en lo que es el título y si tiene una imagen, en la imagen. De ahí para allá, si es un texto muy largo, nosotros simplemente pasamos de largo. Entonces, gracias a que quizás en algunos casos no somos tan buenos lectores, pues nuestro nivel de escritura también se ve reflejado y se ve un poco bajo. Entonces, la idea es empezar a mejorar eso, muchachos, porque los que pretendan seguir en la universidad pues no van a tener este tipo de indicaciones. Simplemente los profesores van a decir, quiero que me hagan este texto con estas condiciones específicas y ya. Entonces muy difícilmente la van a ver. Entonces quiero que me presten mucha atención. Eh, la idea de mencionar las funciones o bueno, las fases de la escritura es para que usted sepa cómo planear un texto. A ver, en pruebas estatales, en Francia por ejemplo, donde sí hay una parte donde los jóvenes se tienen que expresar, se nota que los jóvenes no tienen una fase de planeación. Ellos van directamente a la escritura y van escribiendo como se les va ocurriendo en el momento. Y pues a veces ponen elementos que son parte de la introducción en la parte central. O pues cosas que son conclusivas, o sea que van en la parte final y arrancan con ellas. Eso quiere decir que no hay una organización y pues por ende no hay una buena planeación. Entonces la idea es mejorar eso, muchachos. Básicamente hay tres fases de escritura. O sea, si nos vamos a lo más básico, a lo más fácil, a lo más simple, está la planeación, está la escritura y está la edición. Ya, ahí nomás. Pero pues yo quiero hablar de una teoría que escribe este señor filósofo que se llama Daniel Cassani, donde él le da un poco más de estructura a estas tres fases. O sea, aumenta en gran medida lo que es la parte de la planeación y pues le da como un sentido. Entonces les voy a indicar en este momento pues cuáles son. Serían uno 2 3 4 5 6 fases en total, en donde las tres primeras hacen parte de la planeación y aquí en adelante ya es ejecución. Entonces, son 6 pasos, vamos a verlos en este momento. Ojo muchachos, a partir de esta clase, yo quiero que sus textos sean una cosa espectacular, o sea, de nivel universitario, porque ustedes ya casi tienen un pie, bueno, los que pretendan continuar, ¿no? Un pie en la universidad. Entonces los pasos, pues primero es identificar la escritura o lo que usted piensa hacer. El segundo paso vendría siendo la identificación del público, luego la planeación, tenemos la redacción, la corrección y la fase de edición. Entonces trabajando una a una rápidamente, o sea, un brochazo muy rápido, tenemos la identificación de lo que se va a escribir, qué es lo que voy a redactar, qué es lo que voy a escribir, si es una carta, si es un texto, si es un artículo, si es una entrevista, o si es un resumen. O sea, tenemos que tener claro desde el inicio qué es lo que vamos a hacer. Porque muchas veces, como les dije en las investigaciones previas que se hizo para pues, llegar a esta conclusión, se ve que los estudiantes simplemente van hablando, por ejemplo, empiezan a hacer un artículo y luego hablan de una entrevista para hacer un resumen corto de algo más. Y cuando uno va a ver, eso es una melcocha de mucha información
que no tienen ningún sentido ni ninguna relación la una con la otra. Entonces, bueno, el primer paso, muchachos, es identificar qué es lo que va a escribir. ¿Listo? Entonces aquí están las cosas que se puede escribir, inclusive está la carta, una reseña, un resumen, etcétera, etcétera. Luego nos vamos a la identificación del público, o sea, el público objetivo al que queremos hacerle llegar nuestro texto. En este caso, si usted va a la universidad, pues sería un público académico, por ende su lenguaje tiene que ser muy estructurado. Bueno, si nosotros, por ejemplo, vamos a escribir una carta de pronto a un compañero o de pronto a un amigo que está en el exterior, pues entonces quizás el lenguaje no tiene que ser tan formal. O sea, puede ser algo un poco más libre, con palabras coloquiales, expresiones y demás. Entonces, el segundo punto es básicamente identificar el objetivo del escrito y qué lenguaje se va a utilizar en él. Ojo, este segundo paso tiene que responder a la pregunta ¿para quién escribo? Y el primero, pues ahí se me pasó, ¿por qué voy a escribir o para qué voy a escribir? Ahora, pasando a la tercera fase que vendría siendo la planeación, aquí tenemos que responder a la pregunta ¿cómo lo escribo? Y pues básicamente en esta parte es donde usted va a identificar las fuentes que va a utilizar. O sea, si usted va a hacer un escrito basado 100% en su memoria, entonces la fuente son sus propias ideas. O si usted va a hacer algo más investigativo, de pronto con citas, con referencias, pues entonces tiene que tener esas referencias y tener esas citas claras desde antes. Entonces eso es lo que hace la planeación, saber qué elementos usted va a utilizar a lo largo de su lectura. Ya cuando vamos al siguiente paso, la redacción, es como hacer un borrador, o sea, escribir por primera vez, o sea, hacer el primer intento, y pues no importa si usted se equivoca, si lo hace un poco regular, si, bueno, no hay problema, porque cuando pasamos al siguiente punto, que es la corrección, usted ya tiene que releerse y pues mirar si tiene errores, por ejemplo, en escritura, en ortografía, en la coherencia, que es lo que falla la mayoría de las personas, que empiezan hablando de pollitos y terminan hablando, yo qué sé, de la física cuántica. Entonces es como que, bueno, ¿dónde está la coherencia? ¿Cómo llegó hasta ese punto? Entonces eso es lo que se mira en la corrección. Y pues cuando usted ya corrige todo eso, usted ya entra a la fase de la edición. Y básicamente es el final de todo el proceso de escritura. Entonces aquí usted va a cubrir dos aspectos. Primero, usted se va a releer y va a mirar la información que simplemente no es necesaria, que simplemente no aporta nada al objetivo final del escrito. Entonces si hay algo, por ejemplo un párrafo que simplemente no tiene que ir ahí, lo borra, porque eso es lo que hace un editor. Y pues ya el segundo punto importante que se hace en esta etapa es darle el toque estético al documento. Eso quiere decir su presentación, de pronto su hoja de, pues valga la redundancia, de presentación, de pronto el interlineado, que la paginación, que bueno, el tipo de letra, etcétera, etcétera. Pero entonces eso, digamos que es lo último. Muchas personas empiezan de una haciendo la portada, la contraportada y tan, y cuando usted va en la mitad del texto, ay no, es mejor voy a cambiar el título y mejor voy a cambiar. Eso denota desorden y una muy mala planeación. Entonces, esas son las 6 fases de la escritura, muchachos, quiero que la tengan muy clara porque sus textos tienen que ser muy bien redactados y no solo en inglés. O sea, en mi caso yo solo me voy a fijar en su producción inglesa, más esto aplica fácilmente para todas las otras áreas. Bueno, ya para culminar, muchachos, yo les doy una herramienta. Yo sé que se las he dado en el pasado, pero se las repito porque de esto trata mi tesis y es una herramienta demasiado útil. O sea, ustedes no se imaginan cómo esto les puede salvar el pellejo a la hora de crear muchos textos. Bueno, el mapa mental, que es la herramienta que les voy a dar, es muy fácil de utilizar. A ver, este mapa mental es una herramienta bastante buena, ya que usted no requiere leer mucho
y como tiene una combinación de imágenes con palabras, entonces la recordación y la creatividad se potencializan en un gran porcentaje y sus textos terminan siendo unas obras espectaculares. Entonces, la manera de utilizarlo es muy fácil. Bueno, pues ahí básicamente resumí todo este párrafo. Pero la manera de utilizarlo es fácil. En el centro, usted tiene que poner el título o el tema central que va a abordar. Y pues a medida que vaya dando como los puntos importantes, tiene que irlos poniendo a su alrededor. Ojo, la ideal sería que usted trabajara en una hoja de blog o en una hoja sin rayitas, o sea, una hoja limpia. Y pues en el centro pusiera un pequeño texto, quizás dos palabras que vendrían siendo el título y un gráfico que haga referencia a eso. Y lo mismo con los otros elementos en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, bueno, estos son los pasos. Primero el título en el centro. En el sentido de las manecillas del reloj va a empezar a poner la información o los elementos que va a empezar a abordar. Y pues si de pronto hay subelementos, o sea, subcategorías, pues hace otras ramas. A ver, quizás hablándolo es un poco complicado, pero aquí tengo un mapa mental que enseña cómo hacer mapas mentales, casualmente. Entonces mira el título, cómo hacer un mapa mental, y lo ponen pues con un gráfico así bien bonito, agradable a la vista. En el sentido de las manecillas del reloj comenzamos en el 12. Entonces aquí lo primero que indican es que la imagen debe estar en el centro. Esta imagen de una le llama la atención, o sea, lo primero que usted mira es esto. Entonces mira que aquí lo indica. Y ponen en cada puntico como un texto, perdón, una pequeña imagen que hace referencia a este corto texto. Por favor, aquí no vaya a poner estudios así que le tomen 20 renglones y luego otros y luego otros, porque sería hasta aburridor ver eso. Tiene que ser simple, o sea, no tiene que ser algo súper estructurado, debe ser colorido y pues lo ideal es que sea entretenido para que usted lo pueda entender fácil y pues sea agradable a su vista. El segundo punto, mire que ya, o sea, yo no lo voy a leer hacia atrás, sino que lo voy a leer en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces aquí tenemos usar el color. ¿Por qué? Porque es divertido. Mire que aquí usar el color vendría siendo este nuevo elemento, pero entonces hay otras categorías, o sea que hago otras ramitas. ¿El por qué? Ah, porque es divertido, porque es más interesante cuando uno ve las cosas con colores, porque resalta ciertas ideas. Mire, por ejemplo, que si usted ve este muñequito, le llama la atención, pero este llama más la atención. Y aquí separa las ideas. Entonces, continuando con la idea central, vendría siendo como qué equipo necesito para hacer esto. Y luego otra categoría. ¿Qué necesito? Colores, resaltadores, un lápiz de de fina punta y pues colores un poco más gruesos. Y luego seguimos con el tercer elemento. Entonces dice que curvar las ramas, o sea, no hacer cosas rígidas. Entonces aquí dice por qué y sale otra rama. Entonces dice pasar de lo más grueso a lo más delgado. Miren que las ramas comienzan grueso y terminan delgado. Ah, ¿por qué? Porque las líneas derechas, dice aquí, son aburridas. Miren una línea así derecha, aburrida. Y que es más interesante para su cerebro, o sea que esto le llama la atención. Como pueden ver, en cada uno de los elementos hay al menos un gráfico. O sea, no tiene que ser algo estructurado. De hecho, por aquí, miren, dice dibujar o poner fotos. Dice aquí que una imagen vale más que 1000 palabras. O sea, mire que con solo dos palabras, bueno, un número y una palabra y una imagen, yo saqué toda una idea. Entonces aquí dice, cuando nosotros pues tenemos la imagen, pues básicamente es lo mismo que escribir la palabra, pero es más fácil de recordar. Y aquí dice que los dibujos no necesitan ser una obra de arte. Si usted dibuja así de palitos, sirve. La idea es que le llegue a usted la información. Y ya aquí pues recomendaciones, utilizarlo en el papel. Por favor no utilice hojas con rayitas, pues porque le quitan como la visibilidad. Evite las hojas pequeñas y utilícelo de forma horizontal, así como lo muestra el muñequito aquí. Bueno, pues aquí ya en otras recomendaciones. Y nada, muchachos, es algo muy sencillo. Entonces en su mapa mental, o sea, usted no lo tienen que hacer así puntualmente igualito. Si usted quiere poner, yo qué sé, flechas, o quiere dibujar relojitos, o quiere dibujar un árbol, bueno, es muy libre de hacerlo. Esto ya depende más que nada de su creatividad. En la parte central, pues van a poner el tema central, lo que van a trabajar, la lectura.
Y pues luego van poniendo elementos, que el contexto, que personajes, que tiempo, en qué tiempo, en la ciudad, qué pasó en la mitad del texto, qué va a suceder, cómo va a terminar y así hasta que se complete el círculo. Bueno, esta imagen la saqué de Pinterest, ahí está el link. Y les dejo dos links de consulta, ahí son dos videos de YouTube, muy fáciles de comprender muchachos. Y para terminar vamos con la actividad, que también son 3 puntos, donde el primero es lo mismo de siempre, que es tener esta información en su cuaderno, copiada. El segundo es crear un pequeño mapa mental, o sea, usted va a crear un mapa mental de mínimo 5 elementos, o sea, 5 bolitas, usted verá cómo lo quiere abordar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este por lo menos tiene 6, pero usted puede abordar 5 si quiere. Lo que le recomiendo es que sea creativo. Recuerde que ese mapa mental vendría siendo como su guía a la hora de crear su texto. Trate de usar colores y pues dibujos. No importa que no sean la obra de arte, así una cosa majestuosa, ¿no? Pero pues pueden ser dibujos que le aclaren a usted muchas cosas. Y el tercer punto es, usando ese mapa mental creado, usted va a hacer un texto en el cual todos los elementos que usted relacionó en este mapa mental pues estén en el texto y en el mismo orden. No que por ejemplo usted puso aquí este primer tema, pero esto lo puso al final, esto lo puso de segundo y esto lo puso al inicio y no. O sea, si lo va a poner aquí es porque esa va a ser la parte inicial del texto, va a continuar con esto, va a continuar con esto y va a terminar aquí. Entonces es tan simple como eso, muchachos. Y pues ahí ya termina la parte de la explicación. Entonces espero que les haya quedado claro.